Ahora veremos una propiedad adicional que tienen los espacios vectoriales con producto escalar. Hemos visto que si tenemos un espacio con producto escalar, podemos definir una noción de tamaño a través de la norma. La norma que surge a través de la definición de producto escalar. Ahora tenemos una noción. Vamos a ver que ahora también podemos tener una noción de distancia. La distancia va a ser una función que va a tomar dos elementos del espacio vectorial y nos va a dar un real. Vamos a pensar que son puntos, que los vectores son puntos, pero noten que aquí los puntos pueden ser vectores, en Rn, en Cn, matrices o funciones. Vamos a pedir que la distancia de un punto a otro sea positiva. Además, que si la distancia de un punto X a un punto Y es 0, quiere decir que los dos puntos son iguales. Vamos a pedir que la distancia de un punto X a un punto Y sea la misma que la distancia del punto Y al punto X. Vamos a pedir que la distancia de un punto X a un punto Z es menor o igual que la distancia de X a cualquier otro punto Y más la distancia de Y al punto Z. O sea que si tenemos un punto intermedio, vamos a tener una desigualdad entre los puntos. Lo importante de tener un producto escalar es que tenemos un concepto de norma, y el concepto de norma automáticamente nos da un concepto de distancia. La distancia de un vector a otro es la norma de la diferencia de los vectores. Noten que la norma viene de la noción de producto escalar. De ahí la importancia de tener un espacio vectorial con producto escalar. Vamos a ver que esta definición de distancia satisface los axiomas que pide la noción de distancia. Primero, la distancia de un punto a otro es la norma de B1 menos B2, siempre es mayor o igual a 0. Eso lo cumple. Esto se cumple porque tenemos la definición de norma, y la norma satisface esta propiedad. Ahora, si la distancia de un punto a otro nos da 0, de acuerdo a los axiomas de la norma, quiere decir que ese vector es 0, quiere decir que B1 menos B2 es 0, pero eso implica que B1 es igual a B2. Por lo tanto, se cumple también este axioma. Ahora, vamos a ver que si intercambiamos los puntos, la distancia nos da igual, nos da lo mismo. O sea que la distancia de B1 a B2 es lo mismo que la distancia de B2 a B1. Bien, usando la definición de norma, tenemos B1 menos B2. Si los intercambiamos de lugar, vamos a tener un signo. Aquí noten que menos 1 por B2 nos da menos B2 y menos 1 por B1. Como tenemos un signo menos, nos va a dar B1. Entonces es la misma expresión, nada más que los cambiamos de orden. Y ahora, por las propiedades de norma, podemos sacar este signo menos como valor absoluto y se va a cancelar, nos da un 1 y nos da la norma de B2 menos B1, pero esa es la definición de la distancia de B2 a B1, o sea que podemos intercambiar los puntos o los vectores y la distancia nos va a dar lo mismo. Ahora vamos a ver qué pasa si tenemos dos vectores y medimos su distancia con respecto a un vector intermedio. Entonces, la distancia de B1 a B3, por definición, nos da esta expresión. Ahora podemos meter aquí en medio un 0, en forma de B2 menos B2. Entonces, B2 menos B2 nos da 0. Entonces, es lo mismo. Pero ahora fíjense, tenemos la suma de dos vectores. Usando la desigualdad del triángulo, tenemos que esa suma de dos vectores, la norma de esa suma de dos vectores, debe ser menor o igual que la suma de sus normas. O sea, B1 menos B2 norma, B2 menos B3 norma. Pero esa es la definición de distancia.
Por lo tanto, lo que tenemos es que la distancia de B1 a B3 siempre es menor o igual que la distancia de B1 a B2 más la distancia de B2 a B3. Por lo tanto, si tenemos un espacio vectorial con producto escalar, tenemos un espacio con norma que nos da la noción de tamaño, y con la norma podemos definir una distancia. Esto es sumamente importante porque ahora podemos tener la noción de distancia entre dos funciones a través de la norma, que en realidad es a través del producto escalar. Esto es muy importante para diferentes aplicaciones porque si tenemos una función y queremos ver hacia dónde va, por ejemplo la curva de los infectados de alguna enfermedad, pues tenemos que ver si nuestra curva, nuestra función, se aproxima hacia otra función. Tenemos que tener la noción de distancia. Y como en el espacio vectorial de funciones tenemos un producto escalar, automáticamente tenemos una noción de distancia. También en las matrices vamos a tener una noción de distancia, porque en las matrices tenemos un producto escalar. Esto también es importante, por ejemplo, en la economía de los países se mide a través de la matriz del Producto Interno Bruto, y para muchas aplicaciones es importante hacia dónde se mueve esa matriz. Entonces, para saber hacia dónde se mueve, hacia dónde se acerca, pues tenemos que tener la noción de distancia. Y afortunadamente en las matrices tenemos esa noción porque el espacio vectorial de las matrices es un espacio vectorial con producto escalar. De ahí la importancia de tener espacios vectoriales con producto escalar. Posteriormente veremos algunas aplicaciones con este concepto para el espacio de funciones.